Verso 21, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Una vez más, dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ahí dejamos la lectura, pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el tema de este día lo he titulado: cámbiale el nombre. Ese es el tema de este día: cámbiale el nombre. En la Biblia, mis amados hermanos, encontramos un fenómeno, y es que los nombres estaban llenos de significados. Todos los nombres que en la Biblia se dan tienen un significado. Moisés, por ejemplo, Moisés significa sacado de las aguas. Y usted va a encontrar los nombres bíblicos siempre con una marca muy sólida de lo que Dios quería hacer con aquel niño. Eso aparece en toda la Biblia, porque los nombres bíblicos hablan de identidad. Porque los nombres en la Biblia hablan de quién es la persona. Por eso, si usted se recuerda, Jesús, cuando llamó a los discípulos, Él hizo una cosa muy interesante. Les ponía apodos, les ponía un sobrenombre. Le dijo a Simón Pedro, a Simón le puso por sobrenombre Pedro. Y así le fue poniendo sobrenombre a otros. Bueno, hubo un par de hermanos de los discípulos de Jesús que les puso hijos del trueno. ¿Alguien puede adivinar por qué les puso así a estos? Eran bravos, eran de mecha corta, como diríamos hoy en día. Estos no eran buena pieza, ¿verdad? Y el Señor les pone como nombre hijos del trueno. Su personalidad era capturada con aquellos nombres. Algo así como los apodos que nos poníamos, pero en la Biblia los nombres tienen una connotación casi siempre muy positiva. Y hay nombres en la Biblia que trajeron miseria a sus portadores. Hubieron nombres que lo único que significaba era, por ejemplo, hay uno que se llamaba Dolores. Así se llamaba, Dolores. Y hubieron nombres en la Biblia que lo único que le recordaban al portador de aquel nombre era dolor, miseria, angustia. Y las personas vivían con ese estigma social, porque ¿qué le parece que le estén llamando a usted fracasado? Venga usted fracasado. Sería algo horrible. Llamen a la fracasada. Imagínense, le siembran un nombre así. Y hoy, en la historia que hemos leído, no quise leer toda la historia porque es un tanto extensa. Este verso que leímos es el final de una historia que se viene desarrollando desde los días donde Ana oraba porque el Señor le diera un hijo. Ana, que era estéril, recibe un milagro de parte de Dios, y aquel niño llamado Samuel, cuando ya ha crecido un poco, lo lleva para que viva, lo entrega al Señor, pero lo lleva al sacerdote para que viviera en la casa de Dios. Y ahí el niño iba a ser instruido en el temor de Dios. Este niño un día está acostado cerca del lugar donde está el arca del pacto. Está acostado ahí, y entonces oye una voz. Samuel sale corriendo donde está el sacerdote y le dice: ¿me llamaste? Y el hombre le dice: no te he llamado, ve a dormir. Se volvió a acostar a dormir. De repente oye otra voz: Samuel, Samuel. Y el niño sale corriendo: ¿me llamaste? Le dice: no. Pero entonces el sacerdote, que en algún tiempo también había escuchado la voz de Dios, le dijo: mira, ¿qué se me hace que Dios te está hablando? Si te vuelve a hablar, respóndele: heme aquí, Señor. Y entonces se fue a dormir el niño otra vez, y Dios le llama: Samuel, Samuel. Y el niño responde: heme aquí. Dios le dijo cosas a Samuel muy difíciles de comunicar.
En la mañana despertó y se encontró con el sacerdote. Y el sacerdote le dice: ¿qué te dijo la voz? El niño tenía miedo, porque lo que la voz le había dicho no era muy bueno, por lo menos para el sacerdote. El sacerdote le dijo: no tengas temor, cuéntamelo todo, no te va a pasar nada. Agarró valor Samuel y le dijo: pues dice Dios que te va a matar a ti y a tus hijos, que van a morir en un mismo día. Y es un juicio que yo voy a traer sobre tu casa, porque tú no fuiste un padre que los guiara por el buen camino, porque tus hijos han hecho mal en toda la casa y tú no los has estorbado. Y entonces el sacerdote dijo: Dios es el que te habló. Y no tomó ninguna acción en contra de Samuel. Pasaron los años, fueron a la guerra. El pueblo de Dios fue a la guerra con los filisteos, con los enemigos del pueblo de Dios. Y aquellos hombres capturan el arca del pacto, matan a muchos del pueblo de Dios. Uno de los que escapó sale corriendo y llega hasta donde está el sacerdote. Y el sacerdote se pone de pie y le dice: ¿Qué pasa? Y le dice el mensajero: te cuento que el pueblo de Dios ha retrocedido. ¿Qué más? Le dice el sacerdote: tus 2 hijos han muerto. Y le faltaba una cosa. Le dice: el arca del pacto fue capturada. El sacerdote, en la angustia, estaba sentado, dice la Biblia, y se hizo hacia atrás, cayó justo me imagino, en el umbral de la puerta había algo, se mató, murió también él, así como Dios había dicho. Pero una nuera del sacerdote estaba embarazada. Y esta mujer alcanza a oír que su esposo había muerto, su suegro había muerto, el arca del pacto había sido tomada, el caos le había visitado a su casa, y a esa mujer se le vienen dolores prematuros y nace un niño. Y aquella mujer en su angustia dijo: pónganle de nombre Icabod, que significa la gloria del Señor fue traspasada, es decir, fue humillado Dios, y se llevaron el arca, y ahora lo que era la gloria de Dios en Israel ya no lo es. Estamos en ruina. Pero ese es el nombre que recibió este niño. Yo no quiero pensar, porque la Biblia no dice más de este niño, pero crecer con ese nombre verdaderamente hubiese sido para cualquiera de nosotros un estigma bastante grande. Como dije al principio, es como que te estuvieran diciendo: tú el fracasado, tú la fracasada. Era un nombre que nadie quería llevar. Icabod, la gloria de Dios ha sido traspasada. De eso nos habla la historia de hoy. Principalmente creo que la historia de hoy nos habla de todos aquellos también que hoy en día, por los errores de otros, porque al final este niño que le ponen de nombre Icabod termina llevando sobre sí la miseria de los pecados de sus padres y de su abuelo. Y esa historia se repite a menudo. Por eso hoy nos habla de todos aquellos que por los errores de otros llevan una marca en sus vidas. Esta historia nos habla de aquellas cosas. Mis amados hermanos, todos nosotros tenemos una historia que contar, y muchas veces tenemos historias tristes, historias muy horribles, historias vergonzosas. Nuestros padres, de repente, nuestros abuelos, alguien en nuestra familia posiblemente llevan una historia de Icabod, una historia que comenzó de enamoramiento, pero que terminaron no en divorcio, terminaron con una vida totalmente destruida. Y usted llevó la carga de la separación de sus padres, y usted llevó la carga
de los pecados de los abuelos, y usted llevó una marca, y es eso, de eso habla la historia de hoy, de aquellos que están llevando por errores de otros, llevan una carga sobre sus vidas. También nos habla de la carga moral que atraemos sobre nosotros y los nuestros. Nos habla de esa carga moral cuando nosotros mismos nos equivocamos y que no nos perdonamos y que no terminamos de decirle al Señor: Señor, ya líbrame de todo esto. Y que eso, lo terrible es que eso comienza a definirnos. Como que eso comienza a decidir qué es lo que nosotros seremos o qué es lo que nosotros podemos hacer. Hay vergüenzas pequeñas, hay vergüenzas grandes y hay vergüenzas monumentales. Y hoy con las redes sociales, ¿qué no se sabe hoy, hermanos? Y esa carga moral, como que ya no se puede soñar con grandes cosas en Dios, y el enemigo trata de definirnos y de ponernos nombres. Nos habla de una prisión que no es fácil abrir. Y quizás no voy a ir a un extremo tan cruel, pero pensemos en aquellas cosas que nos han tratado de definir a nosotros también. Cosas más pequeñas. Pensemos en aquella prisión que muchas veces nos hemos hecho nosotros mismos. Es que yo soy Aragán, hermano, porque le dijeron todo el tiempo que era un Aragán, una Aragana, un holgazán. Es que yo soy desordenado, así soy yo. Soy desordenado, soy desordenada. Y uno se la cree, Uno se la cree. Es que ya soy tardista. Ya todos saben que usted es tardista. Usted mismo, hasta algunos toman orgullo, hasta se ponen orgullosos porque son tardistas. Dicen: venga, tarde pero sin sueño, dicen. Y ya es como una marca. ¿O qué de aquellos que dicen: es que a mí me cuesta aprender? ¿Conoce esos? Es que el inglés no se me pega, es que no soy bueno para las matemáticas, y hay una cosa que se va apoderando y se va apoderando y como que nos comienza a definir. Pero hay otras cosas que son más graves, que tienen que ver con pecados. Imagínense aquella persona que quizás aún siendo creyente todavía no termina de recuperarse el hecho que perdió a su familia por sus propios pecados, o que le da vergüenza regresar a la iglesia. Eso es Icabod. Es ese nombre que trata de definirte. Es ese nombre que, es más, alguien te lo dio. Ni siquiera tú dijiste: ese soy yo. Tú lo abrazaste y que te lo has creído. Yo sé de hombres que llegan al evangelio y todavía ellos dicen: es que yo soy mujeriego. Ya son creyentes, y ellos ya todavía caminan así como el mil amores. Porque se convirtieron al Señor, pero el Icabod que les impusieron, porque eso se lo dijeron la mamá se lo dijo desde niños: es que mi hijo es bien guapo. La misma mamá le enseñó ser machista, ser así de mil amores. Y también está en las señoritas y en las señoras. Sí, porque yo recuerdo a una que decía: ay, me dijo a mí, usted no sabe, me dijo, pero así como ve, porque ya estaba bastante mayor. Y eso fue hace unos 20 años. Y ella estaba bastante mayor. Dice: todavía volteo cabezas, me dijo. No, Icabod, y es tiempo de cambiarle nombre. Pero hay algo, hermanos amados, cuando nace este niño, nace con ese estigma, le ponen un nombre, se la ha creído, y me imagino el desenlace. Ya cuando él nació había sido un desastre, pero crecer con el nombre Icabod, en ese tiempo no se podían hacer. Quizás quizás se hacían ciudadanos de otros países y se cambiaban el nombre. Aquí en los Estados Unidos yo conozco hermanos que ya no se llaman como se llamaban allá en sus tierras, y se cambian el nombre. Unos escogen nombres bonitos, otros los escogen más feos de los que tenían. Pero qué terrible, mis amados hermanos, yo voy rápido.
Qué terrible vivir con ese estigma. El estigma puede venir desde un pecado personal, puede venir desde un pecado familiar, especialmente en los pueblos. ¿Alguien de pueblo aquí? Yo soy de pueblo. En los pueblos a las familias les ponen apodo a toda la familia. En las ciudades no es muy común, pero en los pueblos sí. Dicen los burros, y el papá burro, el otro es burro, la burra, y todos son burros ahí. Ahorita se me vino uno, pero puedo pensar en muchos apodos que seguramente los que vivíamos en algún pueblo, las familias tienen apodos. Y ya vienen con ese estigma, ya vienen con esa idea. Y vivimos atrapados. Y muchas veces llegamos al evangelio y ya somos diáconos, pero todavía estamos pensando en aquello que nos hirió, en aquel pecado que el enemigo trajo y nos dañó. Pero yo le tengo también noticias este día, y es que hace 2000 años nació otro niño. Ese niño traía salvación. Isaías capítulo 9 verso 6 al verso 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese niño dijo: el que crea en mí tiene vida eterna, y el que cree en mí ya no morirá, sino que pasa de muerte a vida. Ese niño vino a cambiar la historia. Es un niño que vino a cambiar, no como Icabod. Este otro niño vino a revertir el efecto de Icabod, vino a revertir cualquier efecto que el pecado haya tenido en nosotros, mis amados hermanos. Mire qué esperanza más gloriosa la que hoy tenemos en Cristo Jesús. Qué esperanza más maravillosa la que hemos recibido a través de ese niño que hace 2000 años nació. Se nos ha dado un niño. Es el principado sobre su hombro. Su nombre es admirable. No es Icabod. Este niño es la gloria del Dios viviente, la imagen de Dios propiamente. Dice la Biblia, es la imagen completa de Dios en la tierra. Por eso, mis amados hermanos, es tiempo de una vez que le vayamos cambiando nombre a aquello que nos hirió. Es tiempo de irle cambiando nombre y caminar con seguridad, porque no importa cómo te hayan conocido, lo que importa es quién te ha redimido. No importa cómo te conocieron, no importa que te conocieron de una manera, lo que importa es quién te ha redimido. No cómo te han conocido, es como quién te ha redimido. Eso es lo importante en esta nueva etapa, en este tiempo que Dios nos da. No importa cómo te hayan conocido, no me cuentes cómo te hayan conocido. Es mejor que te conozcan, que conozcan quién es el que te ha redimido. Primera de Pedro capítulo 2 verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es tiempo que le cambies el nombre a tu pasado, que le cambies el nombre al estigma, y en lugar de decir Icabod puedas decir: gloria al Señor que Él me ha transformado, gloria al Señor que Él me ha redimido. No sé cuántos dicen amén a esto. Es que demasiado lamentamos a veces todo lo que fuimos, y entonces hay personas que tienen quizás hasta vergüenza. Yo les digo una cosa: glorifiquen al Señor y ya no serás conocido por aquello que te conocieron antes, sino por aquel que te ha redimido. Y todos van a glorificar al Señor en tu vida. Cámbiale el nombre. Ya no es Icabod, hoy se llama el príncipe de paz. Hoy se llama el Rey de reyes, Señor de señores. Hoy se llama Jesucristo, el que le da vida nueva a los hombres, el que cambia nuestro lamento en baile, el que nos corona de favores y misericordias.
En segundo lugar, usa tu pasado para glorificar al crucificado. Ya no uses tu pasado para lamentarte. Mejor comienza a utilizarlo para que sepan de dónde el Señor te sacó. Usa tu pasado para glorificar a aquel que fue crucificado. Y en lugar de estar negando de que te equivocaste, negando que tus padres fueron unos bandidos, es mejor decir: les quiero contar mi testimonio, díganles. Es que yo vengo de aquí, donde el pecado realmente destruye. Y cuéntelo a colores y dígalo abiertamente. Y cuando lo esté diciendo, diga: pero aquello se llamaba Icabod, pero en la cruz del Calvario fui crucificado juntamente con Cristo. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Glorifique al Señor. Cámbiale el nombre. Ya es tiempo que ya dejes de lamentar. Y esto es lo que sucede cuando alguien se entrega a Cristo. Pablo, cuando se entregó al Señor, el apóstol Pablo, él por su pasado glorificaba al Señor. Cada vez que el apóstol hablaba de su pasado, él decía que él era como un abortivo. Decía: yo no merecía, mire cómo hablaba él de su pasado, yo no merecía ser salvo. Pero ese era Icabod. Pero todo lo he tenido por basura por tomar al Señor en mi vida. Todo lo tenía. El apóstol Pablo hablaba de su pasado sin ningún problema. Él decía: yo que antes era perseguidor de la iglesia y hoy andaba fundando iglesias y todo esto lo hago, decía, por amor a aquel que me salvó. Es que la historia no está completa. Tú puedes decir: mire, hermano, es que yo fui borracho. Quizás usted puede decir: fui borracho, y en mi borracheras hice cosas que me dan vergüenza, y cuenta las cosas. Pero eso es Icabod. Es que fui creado para grandes cosas y el diablo me hirió, pero un día creí en aquel que fue crucificado en mi lugar. Y eso glorifica al Señor. No sé cuánto estamos recibiendo esta palabra. Es que mire, hermano, muchas veces hasta nuestras debilidades sirven para que Cristo sea exaltado. Hasta nuestras debilidades. Así lo hacía Pablo. El apóstol Pablo decía, y en el Nuevo Testamento lo encuentra a él diciendo: yo tengo, decía, un aguijón en la carne. Un aguijón que se me ha sido dado para que no me exalte por tanta revelación que yo tengo. Y cada vez que el apóstol quería exaltarse, él mismo relata y dice: y se me ha sido dado para que cuando yo me empiezo a sentir muy orgullosito, venga ese aguijón y me abofetee y me dé duro. Porque cuando alguien comienza a exaltarse, y cuando alguien comienza a elevarse y a sentirse más que todos y mejor que todos, casi siempre pasa lo mismo. Una bofeteada, hermano, pero así, avergonzada. Y Pablo decía: mire, pero yo le he clamado al Señor que me quite ese aguijón, y el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque en tu debilidad el poder del Señor se perfecciona. Así que la debilidad muchas veces sirve para que Cristo sea exaltado. Ya cámbiale el nombre a tu fracaso y dile: mi fracaso ya no se llama Icabod, se llama Jesucristo, el que murió y resucitó para darme vida nueva, vida eterna. Aleluya. Y en tercer lugar, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, lo que acabamos de leer. Hemos sido trasladados. En otro tiempo éramos tinieblas. No debe de avergonzarte tu propio testimonio. Yo cuando hablo con jóvenes y con hermanos, a veces no quieren contar de dónde el Señor los sacó, como que si siempre fueron buenas personas. No,
¿Sabe una característica de aquellos que son verdaderamente redimidos? Es que ellos cuentan sin ninguna pena, cuentan su pasado y su pecado lo cuentan. Claro, y es que la luz de Cristo brilla mucho más en la oscuridad. Aquí ya todos nos vemos bien bonitos. Bueno, uno que otro feo por ahí, pero eso sí, eso no viene del Espíritu, eso me salió a mí solito, hermanos. Y nos vemos transformados y cantamos y adoramos al Señor. Y cuando nos ven nos dicen: hermano, qué alegre. Nos ven con cara de ángel caído, dicen unos por ahí. Nos ven así, nos ven muy bien. Y cuando quieren, empiezan quizás a alabarnos. Ay, hermano, yo quiero ser así, como usted quiero ser. Ya cuando le empiezan a decir a usted así, dígale: mire, le voy a contar bien la historia. Primero déjeme le cuento mi cabot. Déjeme y le cuento primero mi desastre. Y eso funciona mucho más, para que la persona sepa que si el Señor a nosotros nos libró de semejante miseria, ellos tienen esperanza también. Que si un matrimonio al borde de la destrucción fue restaurado completamente, cualquier otro matrimonio también tiene esperanza de ser restaurado. Es bueno. Nosotros no tenemos que esconder que éramos tinieblas y ahora hemos sido trasladados a la luz de Cristo. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cámbiale el nombre ya. Yo he estado viendo eso, que hay personas que no testifican de Cristo porque les da vergüenza. Quiere decir que todavía no le han cambiado nombre. Cámbiale nombre a tu fracaso. Cámbiale nombre. De una vez di: mi fracaso fue clavado en la cruz del Calvario junto con Cristo. Ahí quedó mi vergüenza, ahí quedó mi maldición, quedó clavada en la cruz del Calvario. Y hoy vivo para aquel que me salvó, y hoy vivo para aquel que me llamó, y hoy vivo para aquel que me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Cámbiale nombre. Ya es tiempo. Ya no hay que estar llorando por aquellos fracasos. Hay que glorificar a Cristo, porque en esa tiniebla el Señor se reveló a nuestras vidas. Yo termino y digo: no importa qué pienses de ti mismo. Ya no importa. Es decir, no importa qué pienses de ti mismo. Dios ya cambió tu Icabod y ya nos ha entregado a Cristo. Hoy lo que toca es que tú puedas abrazar la verdad de que el Hijo de Dios llevó en la cruz toda tu maldición. En Cristo tienes una identidad nueva. En Cristo tienes una identidad nuevecita que hay que manifestar, que otros tienen que conocer, que no es lo que les dijeron que tú habías hecho, que ya no es aquella vieja historia. Y si alguien viene un día y te señala y te dice: ah, usted es el hermano aquel, ¿verdad? Usted es la hermana aquella hermana. Usted puede decirle: yo soy una nueva criatura. Me equivoqué. Tuve un Icabod. Pero Cristo me ha dado nueva identidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis amados hermanos, cambiémosle nombre de una vez. Se llama Jesucristo. El niño ya no se va a llamar Icabod, se va a llamar Jesucristo, mi Salvador. Ya no se trata del estigma de nuestros pecados pasados, sino de la gloria de aquel que nos salvó. Y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Él nos ha hecho hijos de Dios.
herederos de Dios, coherederos con Cristo. Hermanos, nosotros ya no le debemos nada a la carne, le debemos todo al Espíritu de aquel que vino a morar en nosotros. No somos deudores, no somos deudores a la carne, somos deudores a Cristo Jesús, nos debemos a Él completamente. Hoy podemos comenzar a vivir de acuerdo a esa nueva identidad. Hoy podemos, hay cambio de nombre, hay cambio de, hermano, personalidad, hay cambio. Dios trae cambios. Yo no sé si el Señor ha cambiado a alguno aquí. A dos, por ahí, que tres. ¿Será que el Señor ha tocado nuestras vidas? En algún momento vino y nos transformó, ¿sí o no? ¿Y qué de aquellos que siendo creyentes le fallan al Señor y se descuidan y el enemigo los hiere? Les quiero decir que hay esperanza en el Señor. Hay esperanza para aquel que dice: yo le voy a cambiar nombre a todo esto. Y quizás usted me puede contar las cosas más horribles que usted pudo haber hecho, y me las puede decir abiertamente, a colores, lo más horrible. Y yo le voy a contar a usted lo más sublime que Cristo hizo por usted para cambiarle su Icabod. Cámbiale nombre hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos, cerremos nuestros ojos, digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos esperanza, porque en nuestros errores podemos venir a ti corriendo, confiados que cuando tú naciste, Señor, y cuando tú fuiste a la cruz, nuestro Icabod quedó cancelado. Y tú, Señor, serás glorificado en mi vida todos los días.